Santa María Soledad es tan pequeña y es tan grande. Se puede decir de ella tan poco y se puede hablar tanto de ella. Han cantado cosas muy hermosas, sugerentes en esa especie de himno que han usado como introito. Violeta, que perfumas todo, eres ternura. Pero al final del estribillo decían algo así como: eres para nosotras la senda segura para llegar a Dios. Esto, queridas siervas de María, es muy importante. Déjense ustedes, si alguna vez tuviesen la tentación de caer en ello, o algún falso profeta quisiera conducirlas por esos vericuetos peligrosos de reinterpretaciones del carisma del fundador. Déjense de extraños descubrimientos de una fidelidad creativa que muchas veces va a parar en los antípodas del carisma que el Espíritu Santo suscitó al hombre o a la mujer en cuyo corazón sembró la semilla muy tímida y silenciosa de un instituto que luego extendió sus ramas por el mundo, pero que verá otra vez deshojarse esas ramas, no tanto numéricamente, sino en su verdor y en su hermosura, si no hay fidelidad al espíritu de ese fundador. No hablo de inmovilismos ininteligentes, no hablo de fanatismos esclerotizantes. No, porque hay que estar siempre en continuo crecimiento. Pero el crecimiento no es enmendar la plana al fundador y que cuando él decía cruz, yo diga han cambiado los tiempos. Y cuando ella en este caso, decía pobreza, humildad, mucha oración, yo reinterprete, es que hoy hay mucho que hacer. Esto no es fidelidad. Fidelidad es aquella a la que invita esta mujer pequeñita y escondida con su ejemplo. La piedra que desecharon los arquitectos fue la piedra angular. El último de los 7 dolores de la Virgen que ella representaba compendió en un resumen aparentemente insignificante de aquella personita menuda, no solo todos los dolores, sino todas las glorias de Nuestra Señora. Y puso en marcha un ejército de hijas suyas muy intrépidas que quisieran estar como María junto a la cruz del dolor, del enfermo y de la soledad. Acerquémonos una vez más, ustedes lo han hecho tantas veces y deben hacerlo cada día, a esta mujer tan singular. No es de las santas más resplandecientes en el cielo de la Iglesia, no es una doctora en la doctrina, no es una santa popular por lo milagrera, en fin, carece de algunas características que hacen de ciertos santos personalidades muy eximias y muy singulares, pero esto no es necesario en este caso. Esa Manolita de la calle de la Flor Baja de Madrid fue una mujer, es verdad, esto parece un tópico, estas cosas de se adelantó a su tiempo, se adelantó al concilio, al final se dice de todos, pero en su caso es verdad. Fue una mujer rompedora y muy valiente, y sus hijas no lo serán de veras si no están también revestidas de esa audacia, siendo al mismo tiempo muy pequeñas y muy grandes. Creo que ese es el secreto de la sierva de María. Muy pequeña por fuera,
sin pisar fuerte, sin querer hacerse notar, sin tener ningún asomo, por lejano que sea, de ese orgullo colectivo de ciertos institutos religiosos muy influyentes o de historias muy gloriosas. No, esa es una tentación que siempre hay que conjurar con el perfume de la violeta. Pero la sierva de María, siendo ministra, que significa mínima, menor, tiene que ser, sin embargo, muy grande por dentro y tener una anchura de alma en la que quepan todos los dolores y todas las alegrías de los hombres y mujeres de su tiempo. Y a esto las invita Santa María Soledad. Cuando hoy se habla de una religiosa de 58 años, decimos, es de las jóvenes de su comunidad. Santa María Soledad murió a los 60, le dio tiempo a hacer muchas cosas. Y 2 años antes, cuando tenía, hoy diríamos, solo, entonces se decía ya 58, porque ella, teniendo 51, 52, ya en sus cartas dice, ahí van estos borroncitos de esta pobre vieja. Pues cuando tiene 58, escribe esa carta, que es como el testamento espiritual para sus hijas, sus siervas de María, y que creo que es de una actualidad, debe ser de una actualidad extraordinaria para ustedes. Mis amadas hermanas en Jesucristo, la gracia y comunicación del Espíritu Santo sean con vuestras caridades. Y lo primero que les dice es que se feliciten, porque en poco más de 30 años la congregación contaba ya con 300 siervas de María y 30 casas en la península y en ultramar, porque fueron valientes desde la primera hora para saltar a Cuba, a Puerto Rico. A continuación, les pide que la compadezcan por ser la superiora general, porque preferiría 100.000 veces ser súbdita a tener que gobernar. Después, les recuerda el punto de las constituciones y les pide que lo lean y lo relean, que trata de la asistencia a los enfermos en sus domicilios. El carisma propio, específico y originalísimo en la Iglesia, entonces y aún ahora, de las siervas de María. Y por fin les da un programa de vida espiritual que es insoslayable para quien quiera ser religiosa de verdad y no una caricatura grotesca de consagrada al Señor. Debemos morir al mundo, estrechándonos a no vivir sino para Dios. Esta afirmación tan paulina, más aún tan evangélica, de los fundadores, y que repite en esta carta la Madre Soledad, perdónenme, pero a mí me gustaría que resonase hoy más. En tantos cursillos que no sé si son tan necesarios, en tantos capítulos, en tantas reuniones formativas, en tantas revisiones de vida, en tantos debates y votaciones y discusiones y asambleísmos que se han introducido en la vida religiosa. Si todo eso sirviese para subrayar esta exhortación, entonces vengan todos los cursillos y capítulos del mundo. Pero si no sirven para esto,
francamente me parece que estamos haciendo el tonto. Debemos morir al mundo, estrechándonos a no vivir sino para Dios. Sea la única aspiración de las siervas de María el oro, pero el oro del amor de Dios, el tesoro de las virtudes y el fuego de una caridad acendrada para con el prójimo enfermo. Para la propia santificación existen dos medios esenciales. Los santos no han hablado de otra cosa. Desde los del siglo I hasta los del XXI, los que no son santos inventan otros métodos, creen que están descubriendo el Pacífico y no dan fruto ninguno, aunque hagan más ruido y llenen más estadísticas. Los dos medios esenciales, o sea, no accesorios o contingentes, sino cuyo uso es absolutamente imprescindible, son estos: la oración y la mortificación. Desentenderse de ellos una sierva de María, sigue diciendo la Madre Soledad, es mirar con indiferencia su perfección y aun el gran negocio de su salvación. La consideración de las cosas eternas siempre se ha juzgado precisa para dejar el pecado, amar la virtud y aprovechar en ella. Es absolutamente imposible pasar virtuosamente la vida ni finalizarla bien sin la oración. Aquí está todo, queridas hermanas, aquí está todo. Esta mujer no había estudiado apenas nada, no había hecho en su vida un cursillo, y no es que yo sea enemigo de ellos, lo soy si en ellos no se hace oración y penitencia y no se habla de la cruz. Entonces no es que sea enemigo, sino que los miro con lástima, como una pérdida inútil de tiempo. Y esta mujer no había hecho nada, ni había asistido a ningún aula, ni había seguramente tratado nunca con ningún profesor de teología. Incluso habría tenido relativamente muy poco tiempo para leer, porque en su vida no paró. O más bien me corrijo, sí paraba, ratos muy largos y sin prisa, horas muy serenas y despreocupadas, como María de Betania, para sentarse al pie del Maestro y escucharle. Oración. Sin ella no hay santidad. Y a esa oración y mortificación, que cuando se tiene una cierta edad y una acumulación de achaques, consiste sencillamente en ofrecerlos sonriendo, sin quejarse, sin dar que hacer, es a lo que las llama Santa María Soledad. Esta mujer desde el cielo les sonríe con ternura de madre y con amabilidad y cercanía de una amiga que lleva toda la vida junto a cada una de ustedes. Y señalándoles como modelo a la Virgen de la Salud, que es Nuestra Señora de los Dolores, las dos advocaciones marianas que centraron su amor a la Virgen, Santa María Soledad les dice a cada una eso con lo que termina esta carta preciosa. El Padre de las Misericordias nos conceda la perfección de esta virtud excelente, la oración unida a la mortificación. Como humildemente se lo pide a su Majestad soberana, su indigna sierva, sierva asimismo de María y hermana de vuestras caridades, la superiora general, Sor María Soledad Torres Acosta.